De esto debemos de partir a la hora de revisar qué es lo que está pasando en nuestro país, en esto que ya se ha denominado como una guerra discursiva entre dos posiciones. Por supuesto, la posición que estaba acostumbrada a controlar y a saquear a México, y por otra parte el discurso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de los discursos, vamos a entender qué significa el periodismo y por qué mucho de lo que se encuentra en los medios de comunicación no debería de ser llamado periodismo. Partimos del hecho de que el derecho humano a la información está establecido no solamente en las leyes mexicanas, sino también en el derecho internacional. El derecho humano a saber es un derecho llave que nos permite a todos los seres humanos acceder a información, a mensajes, pero sobre todo información fidedigna que nos permite ejercer otros derechos. Por eso se le conoce como un derecho llave. Cuando nosotros tenemos información respecto de, por ejemplo, nuestros derechos sociales, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, podemos acceder a estos, exigirle al Estado, en este caso al Estado mexicano, que nos garantice esto. Y es muy difícil, si conocemos esto, si tenemos esta información, que lo privaticen, que es lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, la educación se buscó privatizarla. El presidente ya ha hablado muchísimo de esto, todo el discurso que se decía que los maestros no eran unos maestros que tuvieran la capacidad para enseñar, que estábamos reprobados, e incluso hubo video, documental lamentable de A Panzazo, ¿no? Financiado por Claudio X González Guajardo, quien tenía intereses muy específicos en el tema de la educación, y producido por Carlos Loret de Mola. Si tenemos información respecto de nuestro derecho a la salud, va a ser muy difícil que dejemos que se privatice el sistema, que en el ISSSTE, que en el IMSS, que en toda la seguridad social, ahora el INSABI, pues cada vez se dé peor servicio, que no haya medicinas, que no haya estudios, que la gente tenga que esperar muchísimo tiempo. Todo esto, por eso se le conoce como un derecho llave, porque nosotros tenemos acceso a esa información. Pero muy importante entender que el derecho a la información no solo es la obligación del Estado, del gobierno, de informar a los ciudadanos. También las empresas tienen obligaciones, Osimo. Así es, porque estamos hablando de la información como un bien público, es decir, ¿qué tipo de información? Pues esa información que es de interés público. Entonces, bueno, pues precisamente es esta información la que, bueno, sirve de herramienta, pues ¿para qué? Pues para construir además sistemas democráticos más robustos, para que la gente pueda exigir también sus derechos, y bueno, y que también, bueno, pues acompañe incluso la propia emancipación de los pueblos, es decir, emancipación desde el punto de vista cultural, político, económico, social. Entonces es muy importante precisamente, y solamente también tendremos que señalar, Nancy Flores, cuando, a una información no debe ser divulgada solamente cuando atenta contra el interés público. Así como toda la información tiene que ser divulgada en aras del interés público, solamente aquella que que atentara contra ese interés público es la que no debería ser divulgada. De ahí en fuera, toda la demás información tendríamos derecho a conocer. Es decir, el interés público es el interés precisamente supremo de la información que se vierte. Y dentro de eso, bueno, pues se dice fácil, pero ¿cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza que la información precisamente que proveen los profesionales de la comunicación atienda a estas circunstancias? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que señalar que se tiene que considerar que el interés de la sociedad, el interés público es el primero, y de ahí se derivan todos los demás, como ahorita lo iremos viendo, Nancy Flores. Así es, Osimo, y recordar que el derecho a la información pues contribuye a la construcción de la democracia, porque de este se desprenden otros temas como por ejemplo la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la máxima publicidad y lo que se conoce también como gobiernos abiertos. Pero como decíamos, no solamente el gobierno tiene que rendir cuentas a la sociedad, también los privados, la iniciativa privada. Se entiende que las empresas tienen responsabilidades y ante
ante estas responsabilidades tienen que rendir cuentas a las sociedades. Por ejemplo, la responsabilidad social, que tiene que ver con, por ejemplo, los sueldos que paga o los salarios que paga a sus trabajadores, que no haya sobreexplotación de su plantilla laboral, que se garanticen las libertades sindicales, un tema que hemos estado viendo a últimas fechas. También tienen una responsabilidad jurídica, en este caso, cuando están implicados en actos de corrupción por traficar influencias, por pagar sobornos. Ahí también debe de haber una rendición de cuentas hacia la sociedad. Ellos tienen que cumplir con las leyes, con las normas, e incluso cuando las normas se quieran modificar, tienen que acompañar estos procesos. Es el caso de lo que está ocurriendo ahora con la reforma eléctrica. Por un lado, vemos cómo han incumplido estas empresas con estos preceptos jurídicos, ¿no? A la hora de convertirse en supuestos autoabastecimiento, cuando en realidad están vendiendo esta energía que producen. Y por otro lado, pues también cuando corrompen a otros funcionarios para lo que sea, desde obtener un permiso hasta, por supuesto, obtener estas grandes contrataciones con el gobierno, o incluso entre particulares cuando se amafian, cuando monopolizan un mercado, se ponen de acuerdo en los precios. Todo eso es irregular, y de todo eso la sociedad tiene que enterarse. Tienen una responsabilidad fiscal. Ellos deben de pagar impuestos ante pues el pueblo, la población, porque de ello se nutre muchos aspectos, entre ellos pues todo lo que veíamos de otros derechos, por ejemplo el sistema sanitario, la educación, en fin, los apoyos sociales. También tienen una responsabilidad medioambiental. Ellos no pueden contaminar a diestra y siniestra como si no hubiera un aparato que viera por todo esto del medio ambiente. Y también tienen una responsabilidad ética. Muy importante saber que el derecho a la información no opera solamente para los gobiernos, sino también para las empresas. Y lo mismo también con las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles y todas estas sociedades. Tienen las mismas responsabilidades: social, jurídica, fiscal, medioambiental, ética. Tienen que informar el destino de los recursos que obtienen, porque ellos, a través de lo fiscal, permiten a otros que no paguen impuestos, porque se supone que son altruistas. Y por otra parte están los poderes fácticos, que también tienen estas mismas responsabilidades. Sosimo. Así es, y es que tendríamos que señalar que el interés particular de estas empresas, el interés de estos grupos empresariales no puede estar por encima ni de intereses colectivos, intereses comunales, estatales y nacionales. Es decir, precisamente como ya comentabas, Nancy Flores, un ejemplo muy claro es el de a veces de las mineras, que durante mucho tiempo tuvieron un saqueo de los minerales mexicanos por miles de millones de dólares. Se ha documentado que el saqueo del periodo neoliberal en materia de minerales fue superior al de la colonia, y que prácticamente no pagaban impuestos, era de menos del 1%, eso por un lado. Y además, ¿qué ocurría? Ocurría que devastaban comunidades enteras, devastaban ecosistemas enteros. Eso fue lo que estuvo ocurriendo. ¿Y en aras de qué? Bueno, pues de privilegiar precisamente el interés privado sobre el interés nacional, el interés estatal, el interés colectivo y el interés comunal. Entonces, bueno, pues es importante señalar esto. Y ya te referías, Nancy Flores, precisamente a esta responsabilidad que deben de tener las empresas en términos generales, y particularmente vamos a referirnos al asunto de las empresas periodísticas, porque además tienen una responsabilidad doble, en el sentido de conducirse con total honestidad desde el punto de vista administrativo, fiscal, medioambiental, como ya has comentado, pero también están trabajando con información de interés público que debería de servir precisamente a la sociedad para tomar mejores decisiones y para fortalecer este sistema democrático. Y bueno, la primera de ellas que tendría que tutelar el trabajo periodístico precisamente es la búsqueda de la verdad. Esta búsqueda de la verdad que, bueno, pues tiene que ser garantizada precisamente con información incluso de carácter verificable. Y cuando no se puede verificar, bueno, pues entonces señalarlo. Es decir, el primer valor a tutelar por el periodismo, por quienes ejercen periodismo, pues tendrá que ser precisamente ese, la búsqueda honesta de la verdad.
Y Sósimo, bueno, nada más de decir algunos conceptos de periodistas y también de teóricos y del propio sistema ético del periodismo, muy rápido porque ya se nos está agotando el tiempo. Voy a leer una cita de Ignacio Ramonet en este libro que se llama La explosión del periodismo. Dice: a un gran número de ciudadanos les preocupa la nueva arrogancia de las grandes industrias de la comunicación. Los medios dominantes dan prioridad a sus intereses particulares en detrimento del interés público. Confunden libertad de expresión y libertad de empresa y consideran que esta última es la primera de las libertades. Esto es un abuso, nos dice el periodista español radicado en Francia desde hace muchísimos años, Ignacio Ramonet. La libertad de empresa no puede de ninguna manera prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a disponer de una información rigurosa y veraz, ni servir de pretexto a la difusión de falsas noticias, difamaciones o campañas de manipulación de masas. Muy importante, Sósimo, tú también tienes ahí un concepto de Ignacio Ramonet, de su ensayo Los periodistas están en vías de extinción, que tiene que ver con precisamente cómo se ha convertido la información en mercancía, y esto lo que ha significado pues es traer en detrimento esto de la búsqueda de la verdad. No sé si lo tengas a la mano, si no lo leo aquí. Mira, no lo tengo a la mano ahorita, Nancy, ahorita aquí lo busco, pero tendríamos que señalar también esta situación que señala de manera muy clara Ryszard Kapuscinski, donde aquí no estamos nosotros señalando precisamente si un periodista o no debe tener una posición o no. Cada quien tiene la posición de manera libre que quiere. El asunto es la honestidad con la que se hace el trabajo, incluso más allá de estos discursos de supuesta objetividad o imparcialidad. El asunto aquí es la honestidad a la que se refiere Ryszard Kapuscinski para informar a la población. Esto precisamente también lo señalaría de manera un poquito más amplia Humberto Eco al hablar de la honestidad intelectual. Más allá de la posición política, de la posición ideológica que tú tengas, esta búsqueda de la verdad tiene que ser desde el punto de vista honestidad. A un periodista, decía Ryszard Kapuscinski, no le pidas objetividad, pídele honestidad. Un periodista honesto siempre te va a traer la información completa y la mejor, la contrastación y verificación precisamente de las fuentes. Ignacio Ramonet, en este ensayo, los periodistas están en vías de extinción, habla de tres aspectos que caracterizan a la información en nuestros días. Nada más nos vamos a referir a uno, que tiene que ver con que la información es ante todo una mercancía, y en tanto que tal está sometida a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, y no a otras leyes como por ejemplo los criterios cívicos o éticos. También, bueno, en este ensayo hablaba de que el sistema actual ha transformado este concepto de verdad. Ahora la exigencia de veracidad ya no es tal en los medios de comunicación, sino lo que es cierto o lo que es falso se determina a partir de lo que los medios de comunicación pretenden afirmar. Es algo cierto. Si los medios de comunicación afirman que algo es cierto, entonces es cierto. Si la prensa, la radio, la televisión dicen que algo es cierto, pues es cierto, aunque sea falso. Todo esto, bueno, ya los hemos ido viendo en los temas de infodemia. Muy rápido voy a leer algunas cuestiones de Kapuscinski, Ryszard Kapuscinski, este periodista polaco que ya falleció, al cual se refería Sósimo Camacho también. Este libro se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Y él habla de las cualidades importantes en el periodismo, y dice: una de esas cualidades importantes para nuestro oficio para nuestra profesión, es la de no considerarla como un medio para hacerse rico. A principios del siglo, la información tenía dos caras. Podía centrarse en la búsqueda de la verdad, en la individuación de lo que sucedía realmente, y en informar a la gente de ello, e intentando orientar a la opinión pública para la información. La verdad era la cualidad principal. Ahora pues ya no es así. Él también decía que el mundo de los negocios descubre de repente que la verdad no es importante, y que ni siquiera la lucha política es importante, que lo que cuenta en la información es el espectáculo. También indicaba que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser una buena persona, un buen hombre o una buena mujer, en general buenos seres humanos. Y bueno, también por último me gustaría leer
toda esta parte que tiene que ver con que los cínicos no pueden servir para este oficio. Él decía, nuestra profesión no puede ser ejercida correctamente por nadie que sea un cínico. Es necesario diferenciar una cosa, es ser escépticos, realistas, prudentes. Esto es absolutamente necesario. De otro modo, no se podría hacer periodismo. Algo muy distinto es ser cínicos, una actitud incompatible con la profesión de periodista. El cinismo es una actitud inhumana que nos aleja automáticamente de nuestro oficio, al menos si uno lo concibe de una forma seria. Naturalmente, aquí estamos hablando solo del gran periodismo. Pues sí, Sósimo, los cínicos no sirven para este oficio y de hecho los cínicos no hacen periodismo. Eso nos debe de quedar también muy claro. Así es, bueno, pues porque precisamente lo que tienen son intereses y a veces disfrazan estas supuestas investigaciones que no son independientes, es decir, no atienden a lo que decíamos hace un momento del interés público, que es el interés superior del periodismo, sino a intereses particulares, a veces para promover intereses de corte empresarial o para promover intereses de corte político, y como lo decíamos, no se trata precisamente de que todos piensen igual o de que todos tengan una misma ideología, sino que lo que hagan sea buscando la verdad de manera honesta y bueno, pues atendiendo precisamente a los principios de que la sociedad tiene derecho a saber y que lo que están trabajando es un bien público, que es precisamente la información. Y Sósimo, muy brevemente, esta Carta Mundial de Ética para Periodistas, que está basada en 16 principios, por supuesto no los vamos a leer todos. El primero de ellos es respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla. Constituye el deber primordial del periodista. Y también en su fundamento 13 nos indica que él o la periodista no debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Evitará o pondrá fin a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de la publicidad o propaganda. Ella se abstendrá de cualquier forma de abuso de información privilegiada y manipulación de mercado. Sin duda, Sósimo, estamos viviendo tiempos donde nada de esto se respeta, donde la búsqueda de la verdad es lo menos importante en la mayoría de medios de comunicación, donde incluso se toma un partido y ese partido es por la corrupción. Entonces, pues siempre decirle a nuestra audiencia que es importante tener esto en cuenta, que el derecho a la información no es patrimonial de nadie, es un derecho de todos los seres humanos. Y dentro de estos principios, Nancy Flores, bueno, pues también podríamos destacar la libertad para investigar y publicar con honestidad, porque sí, es una libertad, pero también es una responsabilidad. Y otro también que podríamos nosotros señalar es precisamente el de una falta profesional grave, es la distorsión malintencionada de la información y también la de las acusaciones sin fundamento. Como decíamos, cuando lo que se busca es promover determinados intereses económicos o políticos, a algunos periodistas no les importa mentir, sabiendo que lo están haciendo de manera abierta, flagrante, pues, y también, y no les importa manipular determinadas informaciones para apuntalar estos intereses que no son precisamente los de la sociedad. Y en ese sentido, Sósimo, decir que si quienes te financian, pues son grupos políticos identificados y grupos empresariales como el de Claudio X González, evidentemente se anulan estos principios básicos de la independencia y en efecto también de la honestidad. La Fundación Gabo tiene como principios básicos del periodismo la verdad y la precisión, la independencia, la equidad y la imparcialidad, la humanidad, la responsabilidad con la sociedad. Pues todo eso se rompe en muchos de estos medios de comunicación que han estado difundiendo estas verdades a medias y, como bien decía Sósimo, en esta Carta Universal de Principios Éticos, pues también se destaca esto como una falta grave de los periodistas. Ya no deberíamos de seguir llamando periodistas a aquellos que vuelven en mercancía la información, que no respetan este derecho humano a saber y que no respetan los principios básicos del periodismo.
Y es que además, Nancy Flores, bueno, pues incurren precisamente al menos en conflicto de intereses, porque también ha habido una suerte de moda de señalar que las empresas también hacen periodismo, que los empresarios hacen periodismo cuando financian a algunas, tanto empresas como periodísticas, como periodistas en particular, supuestamente para generar información periodística de interés público. Bueno, pues en realidad no es así, por lo que estamos nosotros viendo, precisamente porque estas empresas tienen intereses cuyo fin precisamente no es el de la sociedad ni el interés público. Y Sósimo, ya veíamos que en esta guerra de discursos, pues lo que está en el fondo son los intereses del país, es decir, qué va a pasar con los recursos y qué va a pasar en un futuro. Nada más para decir, o más bien destacar esta parte de que a veces es difundir o no difundir ciertas cosas, o sea, difundir mentiras y ocultar verdades. En este caso, bueno, revisar que lo que quieren es también que nosotros, que los mexicanos perdamos la esperanza en gobiernos justos, que tengan caminos distintos, que pensemos que todos son iguales, que este gobierno también es un gobierno corrupto y que en ese sentido, pues ya no habiendo esperanza, pues ¿para qué vamos a votaciones masivas? ¿Para qué elegimos a ciertas fuerzas políticas, sobre todo de izquierda, si al final son lo mismo, es la misma corrupción, es la misma mafia del poder, cuando a lo largo de estos primeros 3 años pues hemos tenido avances democráticos, incluso la próxima revocación de mandato pues tiene que ver con estos avances. Recordar lo que decía Kapuscinski también en este libro de Los cínicos no sirven para este oficio. Él indicaba que las noticias del día son un arma fundamental en la construcción de la opinión pública. Si no hablamos de un acontecimiento, este simplemente no existe. Es decir, cuando los medios de comunicación quieren que algo no se conozca, pues simplemente no lo difunden y con ello generan cierta percepción en la sociedad. El problema de las televisiones y en general de todos los medios de comunicación es que son tan grandes, influyentes e importantes que han empezado a construir un mundo propio, un mundo que tiene poco que ver con la realidad, pero por otro lado estos medios no están interesados en reflejar la realidad del mundo, sino en competir entre ellos mismos. Pues eso es lo que ha acontecido también en el caso mexicano, Sósimo, con los grandes medios de comunicación. Así es, Nancy Flores, y es que de manera afortunada esto precisamente es lo que se ha empezado a resquebrajar en México y en el mundo. Este monopolio de lo que pasaba, o de decir lo que pasaba y lo que no pasaba, que tenían en México prácticamente 25 familias, bueno, pues se ha resquebrajado y precisamente recordemos estos hechos históricos de los cuales guardaron silencio, como el 68, como tantas masacres, pues no solamente el 68, fue tan grande que incluso trascendió al silencio que impusieron los medios de comunicación, pero tantas otras que desafortunadamente quedaron allí en el olvido y que sirvieron precisamente estos ocultamientos para apuntalar a determinados regímenes en el pasado, y también que o para difundir información que a veces no existía. Es prácticamente parte de lo que comentabas, Nancy Flores, acerca de esta reflexión de Ignacio Ramonet, donde, bueno, pues medios de comunicación tienen un discurso y el lector, el televidente, bueno, pues solamente si lee uno y lee otro prácticamente encuentra la misma información, a veces falsa, y termina creyéndolo, porque lo dice uno, lo dice otro y lo dice otro de esa misma oferta informativa que en realidad era una sola, la del poder. Ahora, bueno, pues hay una situación distinta, decíamos, en México y en el mundo se ha empezado a resquebrajar este dominio del discurso prácticamente hegemónico, total, absoluto, que tenían los grandes medios de comunicación y con ellos los poderes formales y fácticos, y bueno, pues ahora ya no es así y vemos esta posibilidad de que la gente se esté informando ya con otras fuentes en las que sí se le informe precisamente de manera real o en esta búsqueda de la verdad.
Y Sósimo, de lo que no les gusta hablar, pues es de la propia corrupción que impera en este poder fáctico, en el poder económico. No les gusta hablar de cómo no pagaban impuestos, cómo evadían y generaban pues estas estructuras para no pagar esta carga impositiva y al mismo tiempo pelear devoluciones multimillonarias ante el Servicio de Administración Tributaria. De eso no les gusta hablar. Tampoco les gusta hablar de la corrupción que se genera por vía de sobornos, de tráfico de influencias, de estos contratos leoninos. Por supuesto, recordar que de los avances que se han tenido en estos 3 años y qué es lo que quieren hacer creer que es exactamente lo mismo que en el pasado, pues ver no solamente que ya pagan impuestos los grandes contribuyentes, es decir, las empresas que están detrás de estos discursos, de esta guerra discursiva, sino también se ha modificado la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que establece que ningún funcionario deberá de ganar más que el presidente. En este caso, por supuesto, hay resistencias. Una de ellas es la del Instituto Nacional Electoral, donde siguen ganando mucho más que el presidente. El plan de austeridad eliminó también las millonarias pensiones de los expresidentes. Ahí vemos a Felipe Calderón, a Vicente Fox, muy activos en redes sociales diciendo que ellos también son Loret de Mola. Pues claro, les gustaba vivir del erario de la nación y les gustaba recibir cada mes ese monto alto, más de 190,000 pesos, más otras prestaciones. Se les restringió el uso de escoltas, de secretarios privados, asesores, vehículos propiedad del gobierno. Por supuesto, se restringió este gasto en propaganda y publicidad oficial, lo que ya nos decía uno de los investigadores, más del 70% del presupuesto que se destinaba, más de 10,000 millones de pesos en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto a medios de comunicación, pues se canceló todo esta publicidad oficial, se ha cancelado y eso tiene muy enojados a los medios de comunicación. También se cancelaron los seguros privados de vida, de gastos médicos mayores, se limitó el número de viajes oficiales al extranjero, de gastos de hospedaje, de alimentación y operativos. Además, el dinero que se ha recaudado por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues se ha destinado a la pensión universal a adultos mayores y a menores con discapacidad, a becas para estudiantes, incluidos los universitarios, apoyos a madres solteras, a productores y pescadores, recursos para infraestructura educativa, administrado por los propios padres de familia y a campesinos para que siembren y cuiden árboles frutables y maderables. En este trienio se consolidó la soberanía, por ejemplo, en materia de política nacional. El gobierno ya no obedece, y esto está claro, a los intereses empresariales. En geopolítica, México mantiene su independencia frente a grandes potencias, principalmente ante Estados Unidos. En materia energética, se ha fortalecido Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y ahora con la reforma eléctrica, pues se busca que este sector se consolide aún más. En materia alimentaria, se tiene el apoyo al campo, sobre todo a pequeños productores. En materia laboral, se consiguió que en el Congreso de la Unión se reformara la ley y se frenara el outsourcing y también todo lo que se conoce como empresas no mineras y empresas factureras. Además, se busca democratizar a los sindicatos. Frente a la pandemia, esta administración federal privilegió la compra de vacunas para inocular de forma masiva y gratuita a la población, algo que habría sido impensable en los gobiernos panistas y priistas. Además, ante la crisis económica provocada por la COVID-19 en todo el mundo y la presión, por supuesto, de organizaciones financieras hacia México, pues nuestro país no se endeudó, no recurrió a este endeudamiento y mucho menos a rescatar a la gran industria, que es lo que se exigía. En otros temas, el gobierno ha cancelado estos negocios que favorecían a los más ricos, como por ejemplo se ha prohibido el uso del herbicida glifosato, los transgénicos, el fracking. También se canceló el aeropuerto de Texcoco, donde se estaban generando muchos negocios inmobiliarios y por supuesto la especulación en esa zona.
Se ha luchado contra el monopolio de las farmacéuticas. El presidente mencionó ahí las farmacéuticas en torno al financiamiento a Loret de Mola. Muy importante recordar esto. Se eliminaron los subsidios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que favorecían a las transnacionales. Se renegociaron estos contratos leoninos, sobre todo en Pemex, CFE, Seguridad y Protección Ciudadana con empresas privadas. Otros avances han tenido que ver con la cancelación de decenas de fideicomisos que antes se usaban a discreción, y la propia Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios ahora está encabezada por médicos, por personas expertas y no por aquellos que buscaban hacer negocio con la salud del pueblo a costa, por supuesto, de esta salud y sobre todo beneficiando a la industria alimentaria y a todas estas industrias. Sósimo, pues sin duda ya vemos por qué estos narrativas buscan hacer creer a la gente que todo es igual y que sigue la misma corrupción. Bueno, interesante también, Nancy Flores, esta suerte de apoyo mutuo entre estos personajes que flaco favor se hacen. O sea, realmente Felipe Calderón diciendo que apoya a Loret de Mola o todos somos Loret. Bueno, un personaje, Felipe Calderón, que durante su gobierno se desató esta violencia tremenda como no ocurría desde la época de la Revolución, que hoy seguimos padeciendo y que estuvo caracterizada no por combatir a los cárteles de la droga, sino por apuntalar a determinados cárteles de la droga y convertirlos en los más importantes del mundo. ¿A costa de qué? A costa de el llanto en miles de familias en México con esta violencia tan importante que generó este personaje.